평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네.
번성경에 즐거이 부르자 오라 우리가 주께 찬양 드리며 주님께 찬양해 우리 구원의 번성경에 즐거이 부르자 여호와라님을 위해 오시며 모든
날 지니까. Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra del Señor mediante el siervo. Sí, solamente unos cuantos, ¿no? Tenemos ese privilegio de escuchar la palabra verdadera, la cual puede dar descanso a nuestro ser, a nuestro espíritu. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 14. Himno número 14, vendrá por mí. Jesucristo vendrá pronto por nosotros, ¿no? Pero Él está allá en nuestros corazones. Realmente hemos recibido la salvación de Jesucristo, ¿no? Al comprender que Él se ha sacrificado por nuestros pecados, muriendo en la cruz. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 134. Himno 134. En mi mañana
conflictos y demás, Cristo en todo es Señor. Ganó mis luchas, su amor es mi paz. En mis anhelos y sueños, Cristo en todo es el Señor. Cuando fracaso, me puede salvar. Cristo en todo es Señor. Sí, es la alabanza 134. Cristo en todo es Señor, ¿no? Sí, realmente Él es Rey de Reyes y Señor de Señores para nuestra vida, para nuestro ser mismo. Solo debemos reconocerlo y mirarlo a Él y ver, ¿no?, cómo Él avanza en su obra, es fiel en sus caminos. Solamente confiados en Él podemos avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 122. Himno 122, toda mi alegría. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo. Él es todo para mí. Podemos decir amén, ¿no? Sí, Él nos guía en todo momento. Él es nuestra alegría. Él es quien avanza en la batalla, ¿no? Sí. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús, al asediar Satán
es un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche vamos a orar. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos muchas gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, porque a través de su palabra, Señor, nos dará su misericordia, Señor. Padre, le pedimos por los hermanos, Señor, que están conectados a través de las redes sociales. Permítales también a ellos poder venir acá, Señor, y juntos, con un solo corazón, orar, Señor, por las diferentes necesidades, Señor, de la iglesia. De la misma manera queremos pedirle por los hermanos, Señor, que están escuchando, siguiendo la transmisión, Señor, a través de Jerusalén Radio en Bolivia. Muchas personas, Señor, se conectan y escuchan, Señor, la palabra, las presentaciones, los testimonios, Señor. Padre, permita que ellos también escuchen, Señor, la palabra y que en algún momento también visiten, Señor, la iglesia. Padre, de verdad estamos muy agradecidos, Señor, esta noche. También le pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están, Señor, tal vez en sus casas preparando alguna actividad, Señor. Padre, también ya se nos viene, Señor, seminarios, ya iniciamos, Señor, seminarios por zonas, Señor. Permítanos, Señor, hallar su gracia también, invitar, preparar, Señor, con el corazón de Dios, Señor, para que muchos reciban la salvación, Señor. Padre, también, pastor, está yendo, Señor, a diferentes zonas a compartir el Evangelio, Señor, que a través de estos seminarios, Señor, muchas personas unan su corazón, Señor, a la iglesia. Y también, Señor, permítanos preparar la visita, Señor, del pastor que se viene en el mes de mayo, Señor. De verdad todavía no tenemos, Señor, nada detallado, Señor, pero queremos avanzar, Señor, conforme su misericordia y su gracia, Señor. Padre, esta noche estamos muy agradecidos, Señor. Oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, muchas gracias. Esta noche vamos a pasar al tiempo de los testimonios. ¿Quién desea compartir su testimonio esta noche? Sí, adelante. Hola, buenas noches, hermanas y hermanos. Por la gracia de Dios, no estoy aquí, no soy quien estará aquí adelante, ¿no? De ustedes. Y también yo llegué de Argentina, ¿no? Por motivos de mi hijo, ¿no? De trámites, ¿no? Por eso estoy aquí, vine a visitarnos. Dios me trajo, ¿no? Como que viaje me ha hecho mal, ¿no? A mí me ha hecho mal, como que no podía comer, ¿no? Como que todo como viaje. Nunca me ha hecho mal, pero ahora me ha hecho mal, pero así también haciendo trámite como donde hermana Guadalupe, ¿no? Fui, ¿no? Entonces también contando mi historia, todo eso, ella me decía, ¿no? Le pregunté a la hermana, hoy es culto, sí hay hermanas, tienes que ir, me decía ella, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces no traje Biblia, no traje nada, ¿no? Así por esta mañana llegué a las 10 más o menos, entonces ya media vuelta me vine, ¿no? A hacer trámites porque vine por pocos días, ¿no?
Entonces, así, ¿no? Entonces, como me dijo la hermana, voy, por ahí otro día no voy a poder, así, ¿no? Y Dios me trajo, ¿no? Estoy realmente agradecido, ¿no? Entonces, acá también llegué así, ¿no? Entonces, yo podía ver acá, ¿no? Como con todo corazón me recibía, ¿no? Evangelista, pastor, ¿no? Y me sentía mal, ¿no? Y mi hijo me decía, mami, ya no vayas porque estás mal o quieres echarte. Me dijo, no, vamos, así, ¿no? Pero pastor me hablaba, ¿no? Me preguntaba y como que todo ese dolor me calmó, ¿no? Y me sentía como feliz, ¿no? Tranquila, ¿no? Y también me daban mate, ¿no? Como podía ver, ¿no? Agradecer a Dios porque yo no venía, yo creo que podía estar mal, sigue, ¿no? Como he venido de visita donde mi hermana estoy, ¿no? Entonces yo creo que podía estar mal, ¿no? Y estoy agradecido a Dios que Dios me trajo, ¿no? Entonces así también, ¿no? Como yo estoy hace mucho tiempo, ¿no? Yo estoy en Argentina, ¿no? Como 12 años ya estoy en la iglesia, ¿no? En Argentina, y gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia de mi alma, ¿no? Sujetarme dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, yo podía agradecer a Dios tantas almas, ¿no? Que esta mañana también en viaje podía ver, ¿no? Como estamos viniendo y había un choque, no vi, pero me dijeron, ¿no? Porque esta mañana chofer nos decía como 2 autos chocaron y instante murieron, una pareja delante venía, ¿no? Escuchando eso como que Dios me mostraba, ¿no? Sin Dios no soy nada yo, ¿no? Dios me cuidó este viaje, todo, ¿no? Así también, aunque me sentía mal, ¿no? Pero Dios me cuidó, ¿no? Dios hasta aquí me echó llegar, entonces yo podía agradecer así. Esas almas, ¿dónde han ido, no? Porque ellos no han recibido salvación, ¿no? Así podía ver, ¿no? Porque sus familiares estaban viendo también noticias, ¿no? Que estaban llorando, así, ¿no? Entonces viendo así como que mi corazón movía, ¿no? Realmente estoy muy agradecido a Dios y también, ¿no? Voy a compartir. No traje Biblia, pero yo lo que recibí salvación, ¿no? Con Romanos 5:19, ¿no? Dicen ahí, ¿no? Por un hombre entró pecado, así también por un hombre nosotros podemos ser salvos, dice, ¿no? Somos constituidos justos, dice, ¿no? En Romanos 5:19, ¿no? Y yo estoy agradecido si realmente dentro de la iglesia Dios me tiene sujetado, ¿no? Entonces yo sin iglesia yo no puedo vivir, no me puedo mover nada, ¿no? Como dice, sin mí no puedes hacer nada, dice en la palabra, ¿no? Ahorita no me acuerdo en qué lugar de la Biblia dice, ¿no? Sin mí no puedes hacer nada, ¿no? Antes yo veía, ¿no? Como que siempre mi corazón, como que yo pensaba, yo puedo hacer todo así, ¿no? Pero viendo, ¿no? Este tiempo Dios me mostraba, ¿no? Sin Dios no puedo hacer nada, ¿no? Pastor siempre nos dice, ustedes agradezcan a Dios, ni orinar, ni pueden, ni respirar, ¿no? Solamente Dios les permite eso. Entonces, realmente podía ver este tiempo, valorar eso, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Dios único tiene tanta misericordia de mi alma, ¿no? También así de mis hijos, ¿no? Eso le quería agradecer a Dios y nada más. Sí, muchas gracias. ¿Quién más esta noche desea compartir su testimonio antes de pasar a una presentación y después la prédica? Sí, adelante. Buenas noches, hermanos. No sé si podemos leer, es una promesa que yo tengo, con la que todo este tiempo he estado avanzando. Es Romanos capítulo 8, versículo 32. Ya. El que no escatimó, me confundí. Es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La verdad, todo este tiempo yo veía, justo me estaba pasando un poco dificultades. Y yo podía mirar a Dios, cada dificultad que me pasaba, cada tropiezo o algo que me sucedía. Y me ponía a pensar, así también juntamente, por la gracia de Dios, yo puedo estar acá en la iglesia. Y la verdad para mí es mucha bendición porque antes
de volver, obviamente, de seguir, de estar acá en la iglesia presente. Y yo estaba estudiando y la cuestión es que me enfermé grave, la verdad. Pero por la gracia de Dios yo puedo estar acá. Y yo creo que en cada uno de nosotros Dios siempre trabaja y nos utiliza como instrumentos. Y por eso nosotros podemos seguir creciendo, podemos seguir avanzando. Y la verdad, todo este tiempo, ¿no? Esta promesa justo me llegaba al corazón, con la que yo podía avanzar, pese a que tenía muchas dificultades, pese a que había noches que hasta me dolía mi cabeza, no podía descansar bien. Siempre este versículo que hice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, menciona acá, todas las cosas, no dice una cosa o solo alguito, no. Todas las cosas, al referirse a todas las cosas, dice las dificultades, las cosas que me pasan, las cosas sean buenas, sean malas, les ayudan a bien. Y yo veía, ¿no?, de que cada dificultad que me pasa, cada conflicto o algo, es para mi bien. Y la verdad, con eso puedo seguir avanzando, puedo mirar a Dios y seguir avanzando. Y eso es la verdad, la felicidad que puedo sentir al estar acá en la iglesia, ya que es una bendición para mí, la verdad. Ya que justamente este tiempo, como he estado avanzando, pasa de que yo invité a un hermano acá a la iglesia, se llama hermano Michael, y él en sí me enseña los días jueves clase de canto a las 8 de la mañana. Y la cuestión es que él no es de acá de la iglesia, es de otra iglesia. Él tiene una iglesia, creo que es por el Mercado Rodríguez. Y la cuestión es que yo muchas veces él me daba clases así, muchas veces ya lo conozco desde hace 2 años trabajando, ya que como yo soy barbero, con mi trabajo yo lo conocí a él y él me abría la puerta de su casa, hasta podíamos conversar muchas veces, pude conversar con su familia, con su esposa y la verdad eso yo veía, ¿no?, cómo era su corazón, cómo él cantaba, siempre era para Dios, cada cosa que hacía siempre tenía en su corazón. Y yo veía, ¿no?, cómo pasaba todo eso todo el tiempo. Ya lo llevo conociendo seguro 2 años. Y la cuestión de estos 2 años que yo lo conozco, hasta recién pude poder compartirle la palabra. Tuvieron que pasar 2 años, pero ahora, ¿cómo fue? La cuestión es que él me habla cuando yo fui a su casa el anterior jueves justamente, él me dice, yo anteriormente ya le había invitado a un seminario en Generación de Fuego cuando llegó el pastor de Corea. Y la cuestión es que él pudo asistir, un día pudo asistir. El siguiente día no pudo asistir lamentablemente, pero sí pudo escuchar por Zoom. Así que yo estaba la verdad feliz porque cuando nosotros escuchamos, Dios trabaja en nuestra vida, ya que es muy importante para nuestro espíritu, es alimento para nuestro espíritu. Y la cuestión es que pasó eso y pasaron seguro unos 4 meses. Yo veía, ¿no?, él me preguntaba, si tú eres de la iglesia Misión Buenas Nuevas, ¿cómo hacen actividades junto con la iglesia Generación de Fuego? Y yo le decía de que nosotros compartimos el mismo evangelio y de que por eso siempre viene algún invitado especial de otro país, nosotros podemos compartir la misma palabra. ¿Por qué? Porque creemos en lo mismo. Y él pensaba, ¿no? Y la cuestión es que pasó, eso fue hace tiempo. Y pasó que la anterior semana él voy a mis clases normalmente a las 8 de la mañana y la cuestión es que él me dice que justamente que su iglesia poco a poco se está vaciando, que ya no van los hermanos, de que sí hay hermanos que tienen el corazón de estar, pero no todos. Y la cuestión es que él me dice de que me puede dar el número de su pastor, su nombre completo y de que cómo me puedo unir a tu iglesia. Y yo pensaba, ¿no?, ese rato, de que obviamente sí se puede, no es que no, pero ¿cómo otra iglesia se va a unir si ni siquiera han recibido la salvación? Ni siquiera han escuchado la palabra. Y yo pensaba, ¿no?, eso, y podía hablar con pastor ese día. Al día siguiente así fui corriendo, ¿no?, donde pastor a buscarlo, ya que tenía todo, tenía su nombre, tenía la dirección de la iglesia, la ubicación de la iglesia y con eso avanzando pude hablar con pastor y todo eso y también les pido a todos los hermanos que puedan orar, ya que es mucha bendición la verdad, cómo Dios abre las puertas y justamente cuando Michael me dijo eso, yo pude compartirle la palabra. Y primero le pregunté, ¿no?, la pregunta que hacemos a todos, de que si tienes pecado o no tienes pecado y por qué.
Y él me dijo de que sí tiene. ¿Y por qué? Porque obviamente todos los días pecamos, somos imperfectos, todo eso. Y la cuestión es que yo hacía, al compartirle por qué somos justificados, por qué somos santificados, por qué somos perfectos, al final él pudo recibir la salvación. Y la verdad es mucha alegría para mí, me pone muy feliz, ya que mediante eso Dios va a trabajar en su vida, yo estoy seguro de eso. Y así también, él al final yo al volver a preguntarle de que si tienes pecado o no, él me respondió así con toda la seguridad del mundo de que no tiene pecado. ¿Y por qué? Porque Jesús murió por todos nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y la verdad es una bendición y yo le pido a los hermanos oración, ¿no? Y también todavía no se pudieron reunir con los pastores de su iglesia, pero yo creo que confiando en Dios podemos seguir avanzando. Y es eso, gracias. Sí, muchas gracias a los testimonios. Esta noche, hermanos, vamos a ver un video de Good News Theology. Este video está trabajando en la parte de las clases de teología. Adelante con el video, por favor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Amén. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles. Y siempre los miércoles y oramos, ¿no? Oramos, porque en nuestra vida hay muchas cosas pedir, rogar a Dios. En su vida también hay muchas cosas. Sí, alguien decía, ¿no? ¿Y por qué soy frágil? Dice, frágil, ¿por qué no puedo hacer? Si pregunta, ¿sí? ¿Por qué no puedo solucionar? ¿Sabe por qué no podemos hacer todo? En su vida llega, ¿no? Bastantes, o crisis o problemas, ¿no? Pero ¿por qué no todo podemos resolver? Algunos ven mi vida, yo no puedo, ¿por qué en mi vida eso pasa luego? Y abandona, ¿sí? Aleja. Pero verdaderamente, ¿no? Dios nos da, envía, ¿no? Diferentes situaciones. Por esas situaciones que reconozca, yo no puedo, ¿verdad? No solucionar. Yo pienso que puedo vivir bien, echando, puedo hacer. Pero algunas situaciones vienen, ¿quién soy yo? Soy muy frágil, débil. Yo necesito. ¿Qué necesito? Dios, luego iglesia, a siervo de Dios, así se acerca de siervo de la iglesia, también de Dios. Pero muchos mirando alguna dificultad de situaciones, solo se queja, murmura, luego ¿qué hace? Se va. Dice que no se puede, pero se va. Luego finalmente sufre, fracasa. Entonces esta noche nosotros, ¿no? Después de escuchar la palabra y oraremos. Si tenemos muchas cosas que pedir a Dios, eso también va a haber la ayuda de Dios. Amén. Esa noche vamos a buscar San Mateo capítulo 6, hermanos. Usted tiene la Biblia, San Mateo capítulo 6, desde el versículo 19, voy a leer hasta 33.
San Mateo capítulo 6, el versículo 19 al 33 voy a leer. Los hermanos recién terminando de su trabajo está corriendo, ¿verdad? ¿No? Está corriendo, aunque aquí en La Paz yo viviendo, creo que ahora 5 años viviendo, muy rápido pasa el tiempo, parece una bala. Entonces, y 5 años, hermano. Sí, en el tiempo de pandemia, ¿no? Muy rápido pasó. Entonces, viviendo acá no es fácil Ciudad La Paz. Si cada momento hay manifestaciones, bloqueando. Entonces, cuesta llegar a la iglesia, aunque ellos no quieren venir, ¿no? Por esas situaciones, pero como hablamos, ya Dios quiere que yo ore, ¿verdad? ¿No? Orando, buscando, Dios va a abrir. Luego todos los hermanos esta noche pueden llegar al culto. ¿Ya encontraron todo? Ya voy a leer desde el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vuestro mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más o vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta el versículo 33 hemos leído. Esta semana estamos ayunando, en ayuno. Los seminaristas se van a estar una semana. Entonces, algunos no quiere ayuno. Sí, entre ustedes, ¿quién desea hacer ayuno? Hay muchos, ¿no? Entonces, quería invitar entonces. Y este tiempo en la iglesia hay bastante actividad, muchos movimientos. Entonces, no deja leer la Biblia. También, aunque sentándome, durmiendo, hay mucho, ¿no? Eso tiene que hacer, eso tiene que hacer, eso. Parece que va a ser loco, parece. Eso. Aunque estoy quieto, pero eso. Hasta campamento de Sucre,
Ahora tiene que hacer convenio con la gobernación, con la alcaldía. Sí, ya hicimos convenio con la Universidad San Javier Chuquisaca. Ya tiene que entrar a la Universidad Educación de IMEI este año. Programa tiene que enviar a quien tiene que dar conferencia en IMEI en Sucre. Luego además también ahora, no otros, ¿sí? De cárcel, ¿no? Aquí nomás 6 cárceles. Entonces falla, no hay voluntario, ¿quién va a entrar? También tiene que informar, entonces un montón. De vez en cuando me siento, soy una máquina parece. Máquina. ¿Ustedes no pensaron? Una máquina de trabajar. Entonces de vez en cuando me siento en la mesa. Algunos hermanos me llaman, pastor, visíteme. Ah, pastor, quiero visitar, compartir. No, dice, que eso tengo que hacer, eso más urgente yo pensaba. Entonces, ¿soy pastor verdadero o soy máquina de trabajo? Me confundo muchas veces. Todo el día en la mesa nomás eso, chequea eso. Entonces ahí también pensando, si Dios no también enviando diferentes hermanos que tienen corazón. Yo veo en el arca de Noé, ¿verdad? ¿No? Si Noé llamó los animales que entren. Noé llamó. Noé guardia era en la puerta de arca. Ahí esperaba. Luego, Noé, ¿qué hace? Estando quieto, ¿quién viene? Los animales vienen. Entonces, Noé, ¿qué hace? Ven acá. Sí, conejo, ven. El macho es. A ese hembra es. Porque está, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿cuánta pareja de macho y hembra debe ingresar? Para cumplir la palabra de Dios. Macho y hembra. Es nada más, ¿cierto? Eso. Entonces igual, yo también de vez en cuando veo, yo no hago nada, soy flojo, ¿verdad? Duermo mucho, como mucho, luego yo sí duermo. Soy muy flojo, carnal. Pero Dios envía a algunos que 2 ojos tiene, una nariz tiene, 2 orejas. Envía era así, aunque no es animal. Envía 2 pies caminando, uno a uno viene. Alguien me escribe, pastor, quiero tener comunión. Pastor, ese tiempo, tengo tiempo. Dice, ese es un animal, es verdad, ¿no? Dios está enviando. Entonces, yo también puedo ver la gracia de Dios. ¿Por qué de repente eso hablamos? Siempre yo desvío. Claro, si ayuno estamos, ayuno esto, estamos ayunando, ayuno. Ayuno de vez en cuando ayuna muy bueno, tal vez esa noche tiene mucha enfermedad, de diabetes especialmente. Esa enfermedad diabetes, ¿no? Por comer mucho abundantemente, por eso, por esa enfermedad de este mundo, ¿no? Tiene abundantes. Antiguamente nuestros abuelos, padres eran pobres, entonces apenas 2 veces al día, 1 vez al día. Entonces no había esa enfermedad de diabetes. ¿Desde cuándo sucedió esa enfermedad? Desde que comía abundantemente. Si desayuno come, y luego antes de llegar a almuerzo, otra vez merienda, come, luego almuerzo, come, otra vez llega la cena, otra vez almuerzo, merienda, la cena. Luego antes de dormir, otra vez come, ¿verdad? ¿No? Abundantemente. Entonces ese cuerpo no puede digerir todos, se queda en el cuerpo mismo adentro, ese veneno ya pudre, ¿verdad? ¿No? Como y ahí nomás deja, ¿verdad? ¿No? Y se queda. Igual, dentro del cuerpo, ¿qué sucede? Todo alimenta muy bien, absorbe, pero sobrequeda, ¿no? Sobrepasa, ¿no? Sobrepasa, se queda. Eso ya y daña al cuerpo. Entonces cuando no come muy bien, ayuna especialmente, ayuna muy bien, usted va a ser muy sano. Cree hermanos, los que tienen diabetes, de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando, ayunando, porque ese cuerpo mismo se siente, porque cada día, cada rato metiendo algo entra, ¿verdad? ¿No? Aparentemente se siente feliz, pero un día no entra nada, 2 días no entra nada, 3 días no entra nada. ¿Qué sucede? Creo que va a morir, así considera, ese cuerpo va a decir, ¿verdad? ¿No? Va a morir. Entonces,
va a tratar, no va a morir, para no morir. ¿Cómo trata ese cuerpo mismo? El cuerpo mismo, ¿sí? Todo ya come, ¿sí? Entonces ahí mata todo veneno. ¿Qué le parece esa teoría? Esa teoría, ahí es todo ya mata, come. Por eso regenera venenos. Entonces algunos duele cabeza. Entonces mareo porque ese cuerpo mismo todo consume, que es lo que tiene adentro, ¿verdad? ¿No? Por eso está mejorando, dice, ¿sí? Eso mi esposa estudiando me explico. Parece médico, ¿no? Sí, aquí hay en la iglesia enfermera, hay médico también, ¿es cierto eso? ¿O primera vez se está escuchando? Por eso en ayuno, hay propósito de ayuno en la clase de seminario, leer la Biblia, leer, porque en nuestro corazón, en nuestra mente, hay muchas cosas, ¿verdad? No deja, ¿sí? No deja. Entonces, durante una semana leer desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Usted cuántas veces han leído desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuántas veces? Ya de una vez han leído, levante la mano. No mire al lado, sí. Porque ¿qué importa? Porque otro lee, no lee, ¿no? Ya más importante, yo leo, no leo. De una vez han leído desde Génesis hasta Apocalipsis. Alguien, aunque no han leído, pero no levanta, ¿verdad? No levanta. Así alguien, así levanta. Que no vea a otros. Sí, hermanos, aún usted muy ocupado, pero sí o sí leer. Leer, hermanos. No lee, no va a tener fuerza, hermanos, en su vida. Porque ya siendo pastor, yo desde la mañana, ¿no? Sí, hora piadosa, pensar, sí, corazón de Dios en la palabra. Sí, aunque ocupado también, hermano, viene o de vez en cuando visito compartir la palabra, la Biblia. Como pastor decía, ¿sí? Todo el día mi corazón está mojado con el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Está cerca. Pero todo el día, 24 horas, solamente preocupaciones, necesidades, deudas, mi futuro, mis hijos. Entonces, de una vez contacta, ¿sí? Con el corazón de Dios. Entonces, cuando llega algunos problemas, situaciones, ¿cómo va a superar? ¿Verdad? ¿No? Esa situación come todo. Come. Por eso triste. No hay esperanza. Llora. Pero ya los hermanos leen la Biblia. Están mojados todo el día con la palabra de Dios, con el corazón de Dios. Aún viene, cualquier situación viene. Es muy fuerte en ese corazón, ¿no? A Dios más fuerte. A eso nada. Supera él. Supera. Amén. Ya, entonces, ¿desea leer la Biblia ahora? ¿Está entrando ese ánimo? ¿O alguien sigue? No tengo tiempo. Así. Lea la Biblia. ¿Sí? Por eso durante una semana para terminar desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde que se levanta a 5 de la mañana, solo lee. Luego no come nada, ¿verdad? ¿No? Luego cuando se va al baño, ahí también sentándose en la taza también lee. Luego caminando, lee. Sí, ahí. Cuando viene sueño, levantándose, lee. Caminando, lee. ¿Sí? Antes de dormir, solo lee. Así no lee, no puede terminar. Ya ventaja tiene, ventaja. En corto tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis, en corto tiempo, ya una vez todo lee, ventaja tiene. ¿Qué ventaja tiene? Usted le gusta novela, ¿verdad? No, novela. ¿Por qué le gusta novela? Porque una historia, así ese maldito se desvió, encontró a otra chica, ¿verdad? ¿No? Ese mira escondiendo, ese maldito será, ese tiene que caer rayo del cielo. Luego ya una historia, todo ya entiende muy bien, ¿verdad? ¿No? La Biblia también, ¿por qué no puede entender? Porque parte lee, eso es necesario. Pero necesita desde Génesis hasta Apocalipsis leyendo una historia era, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Sí, eso se queda una vez, 2 veces leyendo. Entiendes esa historia. Entonces por eso es. Hasta ahí hablamos ayuno, ¿sí? Entonces creo que alguien deseará, ¿no? Ayuno desde mañana, ¿sí?
Sí, ahí nosotros San Mateo capítulo 6 hemos leído, ¿no? San Mateo capítulo 6. Aquí una parte, leyendo, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni en el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ya, aquí versículo 19 leyendo primera parte, no hagáis, dice, no hagáis. ¿Qué no hagáis? ¿Qué no hagáis? Sus tesoros no haga en la tierra. ¿Por qué en la tierra? Porque aquí pierde, ¿verdad? ¿No? Daña. ¿Sí? Ese tesoro daña, ya no sirve. Corrompen. Luego ladrones vienen. Luego ¿qué hace? Roban. Minan, dice. ¿Qué quiere decir? Vacío se queda, vacío. Ustedes echan toda la fuerza. ¿En dónde echa? En la tierra, esa tierra echa, ¿verdad? ¿No? Y corrompen, luego dañan, luego se queda vacíos. Luego van a sufrir, ¿verdad? ¿No? Luego arrepentirse, porque yo he vivido tanto tiempo en esa tierra echando. Por eso dice, haga tu tesoro ¿en dónde? En el cielo, porque en el cielo usted echa, ahí edifica, ahí echa tu corazón, así guarda tu tesoro. No va a corromper, no va a dañar, ni ladrones pueden hurtar. Entonces, ¿en dónde va a echar? ¿En dónde va a guardar su tesoro? ¿Verdad? ¿No? En el cielo va a poner tu tesoro. Ya, una pregunta, ¿tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro, hermanos? Mentiroso es. En su rompero ya está guardado, en el fondo todo. Si cuenta del banco también hay, creo que todo, ¿sí? Todo, ¿sí? Lingote de oro, ¿no? 2, 3 ya tiene. Ya, ¿tu tesoro qué es, hermanos? Alguien, mi tesoro es mi orgullo. Alguien me menosprecia y bravo. Mi orgullo es tesoro. ¿Sí? Entonces eso, algunos tesoro, ¿tu tesoro qué es? Profesionalidad, o tu tesoro es hijos, tu tesoro qué es? Su novia, tu tesoro quién es, qué es. Ahí deja, dice, en las tierras. Ese tesoro debería guardar en donde más seguro. Eso explica la Biblia, ¿verdad? ¿No? Si usted también ahora esta noche escuchando, mi tesoro es mi marido, me casé, miles veces renace, yo me casaré con mi esposa es mi tesoro. ¿Amén? ¿Por qué no amén? Ya casados. ¿Qué está pasando, hermano, casados? Ya otra vez. 10 veces renace, otra me casaré con mi esposa. ¿Amén? Sí. Poca fe tiene. Por eso, poca fe, dice hombre, poca fe. Ya las casadas también, 10,000 veces renace, me casaré con mi esposo. ¿Amén? Porque no está transmitiendo eso, ya ha prohibido transmitir, hermano. Sí, como misión buena nueva de la paz, ¿sí? Las casadas. Eso, sí, hermanos, y necesitan, ¿no? Por eso aprender. Los que responden amén, ellos frecuentemente vienen a la iglesia a aprender, ¿verdad? ¿No? Pero no responde amén, no aprendió la vida de creencia, ¿verdad, hermano? ¿No? A tesoro hablando, ¿verdad? Tesoro es mi esposa, mi marido. Yo también agradezco mucho, ¿no? Si encontrar con mi esposa. Claro, la vida matrimonial no es fácil, cuesta cada momento, cada rato también choca.
pero verdaderamente no pensando ante Dios, Dios me ha dado tesoro, tesoro. Si hubiera vivido según mi manera, ya y fracasé. Como borracho así va a quedar, borracho otra vez. Otra vez va a vivir miserablemente, ¿no? Por lo menos ahí yo vivo así, tan guapos, excelente, aunque usted no cree, ¿sí? Pero a través de, ¿no? Dios me ha dado. Entonces, agradeciendo a Dios. Usted también, ¿cierto? Dígale amén. Amén, así debe creer. Entonces ese tesoro debe poner, guardar en donde, en la tierra o en el cielo, hermanos. ¿En dónde debe guardar? ¿Usted en dónde está guardando? ¿En dónde está echando? Imagínese bien, piense fríamente, hermano, aunque tal vez se ríe. Tal vez ustedes enfocan en la tierra. Si va a quedarse, igual que aquí en la Biblia está escrito, ¿verdad? ¿No? Dañan, pierden, luego corrompen, luego va a haber vacío. Por eso ya Dios está hablando. Tal vez esa noche ustedes, ¿sí? Guardando en la tierra tus tesoros. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde hay tesoro? También, ¿qué hay ahí? Nuestro corazón, dice versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde hay tesoro, ahí usted echa nuestro corazón. Ahí enfoca todo nuestro corazón. Por eso tal vez esta noche escuchando usted enfoca, echa en esa tierra, pierde, se queda vacíos. Pero cuando Dios llama, ¿cómo va a subir al cielo? Aunque el cuerpo está subiendo, pero una soga está abajo. Mi casa, edificio amarrado, quiere llevar. O cuenta de banco, por lo menos amarrando mi mano, luego ya quiere llevar. ¿Se puede? Algunos, 2 piernas amarrados, soga. Si una pierna es un auto nuevito que compró, otra pierna es 5 lotes amarrados y lo quiere llevar allá. ¿Se puede? No se puede. No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué echando esa tierra, hermano? Sabiendo esto, ¿por qué echa en esa tierra? Por eso la Biblia dice, echa, ¿en dónde? En el cielo. Ahí no va a perder. Ni ladrones puede hurtar, dice, hermano, más seguro. Amén. Leyendo libro de San Juan, primera de San Juan, capítulo 1, el versículo 5, ya voy a leer un poco rápido. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Sí, primera San Juan, ¿no? Primera de San Juan, capítulo 1, habla sobre tinieblas. Pero escuchando, en Dios no hay ninguna tinieblas. Dios es luz, luz, ¿verdad, hermano? ¿No? Luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios hay luz. Dios es luz. Entonces, en nuestra vida también, algunos andan en la luz. Si teniendo luz en nuestro corazón, anda, ¿qué quiere decir? Dios está junto con ese hermano. Pero en nuestro corazón hay tinieblas. En ese corazón tiniebla dice, no hay Dios. Así está escrito en la Biblia. ¿Cierto, hermanos? Dios es luz. En él no hay ninguna tinieblas. Entonces en nuestra vida llevando, tal vez entra, guarda tinieblas. En esa persona jamás Dios va a trabajar. Jamás puede. ¿Quién está guiando? Tinieblas está guiando, oscuro, ciegos. Pues de vez en cuando hablando, ese hermano muy raro ¿Por qué camina para sufrir? Que ciegos. Que anda en las tinieblas. Ciegos. ¿Por qué no ve más futuro? Ahora disfruta. Ahora feliz. Ahora ya vive bien. Pero más adelante pierde todo. Ciego no se ve. Porque ¿en dónde anda? Tinieblas anda. Tinieblas. Leyendo la Biblia, San Juan capítulo 13, hermanos. Judas Iscariote también sale.
Judas Iscariote también un día, estando junto con Jesucristo, estaba muy feliz. Yo encontré Hijo de Dios. Palabra verdadera, me da fuerza, ánimo. Estaba feliz andando con Jesucristo. Ve, alaba al Señor. Mi toda vida serviré, acompañaré. Yo tengo que trabajar, sostener mi vida, mis hijos. No, más importante, Señor es Cristo. Acompañaré. Él superando al lado de Cristo, acompañaba. Pero un día, él también aceptó en su corazón. ¿Qué aceptó? Tinieblas. Ese deseo de diablos. Ese tiniebla una vez entrando, ya cegado. Ciegos. Que San Juan capítulo 13 leyendo, en él entró, dice, entró. ¿Qué entró? Satanás entró en él, dice, en él. Aún la palabra dice, Satanás entró. Satanás guiando. Ese Judas Iscariote considera, soy instrumento del diablo. Jamás cegado. Todo lo que hace él considera, yo hago. Pero finalmente Satanás destruye su vida, ¿cierto? Satanás, ¿en quién trabaja, hermano? Satanás le gusta. ¿Qué le gusta? Oscuridad le gusta. Oscuridad. Ahí no se ve. Ciegos. Ahí trabaja Satanás. Igual esta noche también. En nuestro corazón tiene tinieblas. ¿Qué quiere decir? Satanás ahí posee. Luego trabaja. Ahí trabaja. ¿En dónde trabaja Satanás? En tinieblas. Porque en ese lugar no hay Dios. Dios es luz, hermanos. En él no hay ninguna tinieblas. Pero lamentablemente, si acepta ese tinieblas en nuestro corazón, ahí Satanás posee, trabaja, porque ahí Dios no hay. Libremente puede engañar y trabajar, dice Satanás, el diablo. Libro de San Juan capítulo 3 tiene, vamos a buscar, ¿sí? Libro de San Juan capítulo 3. El versículo 3, el versículo 19. ¿Todos se encontraron? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí luz está hablando, no es focos. ¿Sí? Según San Juan capítulo 3, la luz hablando, ¿a quién hablando? Jesucristo hablando. Jesús vino, aclara, declara, ¿sí? Hace ver claramente, ¿verdad? ¿No? Si no creyó en la palabra del Señor Cristo, sí, no tiene pecado, ellos son pecadores. Van a recibir sí o sí la maldición de Dios. Pero por la fe, cree en la palabra de Dios, será justo, limpio. Entonces a través de esta luz puede declarar todas las cosas, ¿verdad? ¿No? Ya, versículo 19 que dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Aquí la luz hablando Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquí explica, aún la luz llegó a este mundo, los hombres amaron. ¿A quién amaron? Tinieblas amaron, que le gusta, tinieblas, disfruta, se ve bonito, parece. Amaron, ¿verdad? ¿No? También encaja. Según mi deseo, le gusta, encaja, por eso ama. Más acepta esa, ¿cómo se llama? Esas tinieblas más que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Explica, ¿no? ¿Por qué más ama los hombres a las tinieblas? Sus obras eran, y sus obras, sus actitudes, sus obras son oscuras. ¿Puede entender, hermanos? Sus obras son oscuras, tinieblas. Por eso, versículo 20. Ya podemos leer versículo 20. Ya, 1, 2 y 3. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz
no viene a luz para que sus obras sean reprendidas. Ya, versículo 20 leyendo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene. ¿A dónde no viene? A la luz no viene. No quiere venir. ¿Por qué no quiere venir a la luz, sabe? Para que sus obras no sean reprendidas. Porque se nota, su obra es sucia. Tinieblas, oscuridades. No se acerca. ¿Sí? Ya puede ver, ¿no, hermanos? Ya, entonces versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero más que practica la verdad, ¿sí? Las que practican la verdad viene a la luz, dice. ¿Quién viene a la luz? Los que practica, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí, aquí práctica, ¿qué es práctica? Porque los que hacen práctica viene, ¿verdad? ¿No? Sí, práctica. Ya aquí vamos a ver, primera de San Juan, capítulo 1, ¿no? Como nosotros hemos leído. Ya, San Juan, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Ya, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí también sale, no practicamos la verdad. Sí, aquí sale, ¿no? Esa práctica es habla. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y practicamos, ¿qué quiere decir practicamos? Sí, yo tengo oscuridad. Esa oscuridad me va a destruir, que Dios no va a trabajar. Entonces uno que cree en Dios, uno que ya hace la verdad, ¿no? Sí, Dios entra en la luz, ¿verdad? ¿No? En la luz. Y practicamos. Ese practicar es entrar. ¿A dónde entrar? Como 6 hemos leído, que dice, ¿qué entra? Tenemos comunión, comunión. Comunión, ¿qué es comunión? Hermanos, me visita. Pastor, quiero hablar. Sí, hermano. ¿Eso es comunión? ¿Comunión qué es? Sí, abrir. Luego, conversar. Mientras conversando, lo que estoy pensando, lo que estoy guardando en mi corazón, a ese tinieblas. Hasta que saque, no saberá, eso es oscuridad, eso es la luz. Porque él solo imagina, eso es bueno, dice. Ese guarda es bueno, así piensa. Pero hasta que saque, no sabemos, ¿verdad? ¿No? Sí, entrando en esa comunión, lo que está guardado, lo que está pensando, lo que está planeando, sacando, la luz declara. A él no es de Dios, a ese es de Dios. Por eso no es de Dios, podemos votar. Es de Dios, guardar, creer, ¿verdad? ¿No, hermanos? Por eso entrar, practicamos. ¿Qué practicamos? Comunión. ¿Usted practicando? ¿O cerrando bocas y viviendo? Entre matrimonio, practicando. Porque nadie responde, hermanos. Entre matrimonio, cierra boca. Entre matrimonio, practicar. Mi marido es terco. Mi marido es, no quiere hablar. Entonces yo no hablo, ¿verdad? ¿No? No hay comunión, ¿verdad? ¿No?
En ese corazón, ¿quién va a trabajar? Oscuridad es oscuridad. Oscuridad trabaja. Entre hermanos también, usted practica comunión. Esa noche usted no abre boca, no practica, ya está poseyendo, ¿no? Poseído. Tinieblas, ya está poseído, agarró. Luego Satanás va a destruir esa vida. Porque se nota, ¿qué se nota? No hay felicidad, no hay paz, no hay alegría, solo cansancio. Oh, ese síntoma está hablando a mi pastor. Tal vez usted se siente, si ya está poseído. Ese tinieblas, hermanos, como Judas Iscariote, y poco a poco va a destruir nuestras vidas. Entonces, ¿por qué esta noche eso hablamos, hermanos? Esa vida no es de Dios, hermanos. Esta noche escuchando, los que aman, los que caminan a la verdad, se acercan hacia ¿dónde? Hacia luz, hacia luz se acerca. ¿Qué quiere decir? Acercando de la luz, ¿qué quiere decir? Comunión es comunión, sea matrimonio, sea hermanos, sea en la iglesia. Entra ese comunión. Mientras conversando, conversando, todo declara. Nuestro Dios declara, tú estás yendo, la muerte. Tú vas a fracasar, porque no es de Dios. No quiero fracasar. Yo cambiaré, yo arrepentiré, recibiré la palabra de Dios. El Dios, con la fuerza, por la fe, se acerca a la luz. ¿Quién desea fracasar, hermanos? ¿Quién desea llorar? Nadie. Por eso así, escuchando la palabra, la comunión va a ir hacia la luz. Amén, hermanos. Esa parte puede entender todos los hermanos. ¿Sí? Pues Satanás en esa oscuridad trabaja. Tal vez esta noche, no quiero hablar. Eso es oscuridad. ¿Cuándo es oscuridad? Cuando no entra en la comunión. Cuando no entra en la comunión ante la luz, es oscuridad. Pero cuando entra en la comunión, en la luz, ya no es oscuridad, ¿verdad? ¿No? Ya no es oscuridad. Porque la luz alumbra, se ve todos, declara, ya no es más oscuridad. Mientras guarda, no entra en la comunión, en la luz, hay oscuridad. Pero Satanás engaña así. No entra a la comunión, dice. No entra. En vano es. No va a solucionar. Ahí nomás, vívelo. ¿Sí? Sí, entrando en la comunión, en vano es. O más peor, luego ahí nomás se queda. Luego Satanás posee. Por eso fracasó Judas Iscariote. Por eso varios hermanos, aún salvos, aún recibió la salvación, aún hijo de Dios, pero varios hermanos, por esa situación, por esa vida, se fracasan, sufren, alejan de la luz de la iglesia, hermanos. Si no es, tal vez usted, hermano, puede entender esa parte, pero escuchando, ¿no? Meditando esa parte, va a entender. Esta noche San Mateo capítulo 6 ya vamos a buscar. Ya versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí explica, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores, ¿no? Dos dueños. Si amará uno a otro, aborrecerá, dice.
Ese dos dueños más atrás saldrá. Si nosotros amaremos, ¿no?, a nuestro Dios que murió por nuestros pecados, o si aborrecerá, ¿qué aborrecerá? Las riquezas. Entre dos, sí o sí, Dios, las riquezas. ¿Riquezas qué es, hermano? Riquezas. ¿Riquezas qué está hablando aquí? Riquezas, las riquezas. ¿Usted le gusta riquezas? ¿Por qué le gusta riquezas? Solo se ríen nomás, ¿sí? Esa riqueza, ¿por qué le gusta, hermano? Porque esa riqueza me satisface, ese cuerpo, ese carnal. Por eso riqueza habla la Biblia, ¿sí? ¿Va a amar a Dios o va a amar a quién? Ese cuerpo, hermanos. Entre dos, va a amar a Dios, va a servir a Dios. Va a amar mi cuerpo, va a servir ese cuerpo, entre dos. Porque ninguno puede servir dos señores. Sirviendo a Dios, también sirviendo a mi cuerpos. Mi deseo no se puede, dos cosas no se puede. Sirviendo a mi cuerpo, tiene que dejar, aborrecer a Dios. No, yo no aborrezco a Dios, ¿cómo voy a aborrecer? ¿Sí? No voy a menospreciar a Dios, ¿cómo voy a menospreciar a Dios? Pero mientras amando, siguiendo nuestras carnes, está aborreciendo a Dios, menospreciando a Dios. ¿Es cierto, hermanos? ¿Cierto? Ya, luego, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un encodos? El versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, a través de las aves, también hierbas que está en nuestra vida, ¿no?, nuestro mundo, se muestra. En caso de las aves, ni siembra, luego ni ciega, ni recogen. Entonces ellos todo muere, y no muere, alimenta, dice. Si Dios así todo sabiendo que necesita, así dando necesidad atiende. Las hierbas también, ¿verdad, no, hermanos? Las hierbas, cuando llueve, todo se moja. Cuando vetea, todo lleva, sopla. Pero Dios hasta hierba cuida, no cuida. Cuida. Entonces ya, imagínense, hermanos, esa hierba también Dios cuida, protege. Más importante, nuestro cuerpo, los hombres. Dios va a cuidar, no va a cuidar. ¿Cómo va a cuidar, hermano? Que no va a cuidar. No va a cuidar. Por eso, ¿qué hace? Yo tengo que procurar de comer, de beber, de vestir, y procurándose. Por eso ya versículo aquí vamos a ver. 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe. Hasta hierba Dios cuida. Entonces, comparando las hierbas, luego usted, hermano,
Para Dios, ¿quién es más importante? ¿Quién es más importante? No importante, usted es huérfano. Hierba más importante, hierba, ¿verdad, no? Ya entre las hierbas, luego usted, nosotros, para Dios, ¿quién más importante? Es cierto, hermanos. Usted es más importante que las hierbas. ¿Es cierto? Esa hierba también protege de lluvia, viento, frío, de todos. Pero ¿por qué Dios no va a proteger si luego dar necesidad a nosotros? Hombres de poca fe, dice. Hombre de poca fe que no cree que Dios no va a proteger a mí. Sí, por lo menos las hierbas, deja. Que llueve, ventea, Dios me va a cuidar. Dios así cuida. Pero los hombres, sí, no creen, dice, no creen. ¿Por qué? Afana. ¿Por qué afana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestirme? Porque estas cosas Dios no va a cubrir. Por eso se afana, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí, ya, poco más abajo. Ya, versículo 31. No os afanéis. Ya, aquí dice 31. 31 entrando, Dios está hablando. No afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ya no afanéis, dice Dios. ¿Qué no afanéis? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque Dios está diciendo, no se preocupa, no afanéis. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestirme? ¿Por qué no voy a afanar? Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Por qué estas cosas quién buscan? Los gentiles. ¿Los gentiles quiénes? ¿A nosotros? ¿Ya ustedes todavía gentiles? ¿Recibieron la salvación? Entonces, ¿quién es? Pueblo de Dios, hijo de Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Todavía gentiles? Los gentiles no han creído todavía. No han sido, sí, hijo de Dios. Los gentiles buscan estas cosas. ¿Qué estas cosas buscan? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Los gentiles buscan. Gentiles que no conocen Dios. No conocen Dios. Por eso busca estas cosas. Porque no creen Dios, yo mismo tiene que solucionar. ¿Qué voy a comer? Porque Dios no va a ayudar. Dios no existe, Dios no va a dar. Por eso yo voy a afanar. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cierto, hermano, esa parte? Ya, versículo 33. Ya, versículo 33. Juntos vamos a leer, ¿sí? Esta noche quisiera compartir ese versículo, ¿no? Importante por eso. Ya, 1, 2 y 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, añadidas. Amén, hermanos. Más será más. Buscad. Primero, no segundo, no tercero. Primero, antes de hacer. Antes de hacer. Primero, ya primero, ¿qué quiere decir? Más importante, antes de hacer otra cosa. Eso. Antes de estudiar, antes de trabajar, antes de procurar, antes de hacer. Primero. Ese primero, que es buscar el reino de Dios. Luego su justicia. Si así primeramente buscad el reino de Dios y su justicia.
y todas estas cosas os serán ese regalo. Todo. Primero, el reino de Dios y su justicia. Entonces, estas cosas os serán añadidas. Eso ya como paquete, combo. ¿Escucharon? Paquete combo, ¿sabe? Cuando hamburguesa compra combo, ¿qué viene? Sí, papa frita, luego Coca-Cola. Hay combo viene. Igual en nuestra vida, hermanos. Pero al revés. Nosotros, segunda cosa primero buscamos. Segunda. Eso va a venir. ¿Sí? Combo paquete va a venir. Primero, buscando reino de Dios. Su justicia. Añade toda la necesidad. Añade. Pero lamentablemente, Satanás engaña. Dios no va a proteger. Tú tienes que conseguir. Trátalo, afanar de comer, beber, vestirse. Sí, miserablemente. Muchos hombres que no creen en Dios, ellos, segunda cosa, afana. Eso primero piensa, procura, echa. Pero no viene estas cosas. Dios no da. ¿Cómo va a llegar estas cosas? Dios está amarrado. ¿Cómo va a llegar en mi mano, hermanos? Pero primero dice, ¿qué busca, hermanos? Primero, ¿qué, hermanos? El reino, Dios. Luego, justicia, la justicia. Como versículo 19 hablamos. No hagáis tesoro en la tierra, hermanos. ¿Sí? No enfoque en la tierra, enfoque en el cielo. Eso está hablando, hermanos. Primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. Os será añadida todas estas cosas. Amén, hermanos. Esa diferencia. Alguien abundantemente vive alrededor de nosotros. Alguien abundantemente vive. Alguien y pobremente vive. Diferencia es. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Leyendo en el versículo, ya vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, el versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces Dios explica, sabiendo muy bien de nuestra condición. Mucho mejor vivir solos, pero no puede porque muchos deseos. Quiere estar al lado de mujer juntos, andando, viviendo, casándose. Sí, por ese deseo, mejor vivir juntos, casarse. Sí, porque nadie puede ganar ese deseo. Por eso, adultera, fornica, comete pecado. Ahí recibirá maldición de Dios. Entonces Dios prefiere, si no puede vencer ese deseo, casarse, tener marido, tener esposa. Amén, hermanos. Sí, amén. Pero no es todo eso. Después de juntarse, después de casarse, y luego versículo ya 4 voy a leer. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
Si después de casarse decidieron vivir juntos, amando, entonces sí o sí debe hacer la potestad de mi cuerpo. Ya, entregar. ¿A quién entregar? ¿A quién entrega? Sí, marido, potestad de su cuerpo de marido, ¿entregar a quién? A su esposa. No solamente marido, la esposa también, la potestad del cuerpo de esposa, ¿entregar a quién? Sus esposos. Entonces entregando, yo no puedo moverme mi mano, nada. ¿Sí? Qué bien, aleluya, no voy a trabar nada. ¿Sí? Ni voy a trabar salir, solo echaré en la cama, así piensa. ¿Eso está hablando? No, está equivocado, ¿verdad? ¿No? Entregar la potestad del cuerpo, entregar a la esposa y al marido. ¿Qué quiere decir? Debe tener el mismo corazón, hermanos. Mi esposa no quiere recibir, luego con ese corazón llevar la vida de creencia. Mirando mi marido anda con otra mujer, mirando mi marido habla mucho con las señoritas. Entonces en el corazón de esposa surge dudas. Ese es mi esposo amando a esa señorita. Por eso está cerca, a mucho tiempo está hablando y sufre, se preocupa, ¿verdad, hermano? ¿No? Entonces cuando esposa surge esas dudas, sufre. Sufriendo, marido también sufre. Entonces, ¿qué quiere decir? Entrega la potestad de cuerpo, tener el mismo corazón, ¿verdad? ¿No? Y tranquilo. Mi esposa, sí, no quiere que se acerque de las señoritas, no habla mucho. Entonces, verdad, mi esposa no quiere, ¿verdad? No quiere. Pero mi cuerpo desea, no desea. Usted nunca desea. Usted no desea. Teniendo esposa, ese cuerpo no desea. ¿No han escuchado un pastor matrimonio manejando, visitando a la casa del hermano? Manejando se paró semáforo antes. Justo una señorita bonita caminando en semáforo, pero falta muy corta. Pero ay, Dios mío, hasta pentea fuerte. Así. Entonces ese pastor sabe, ¿qué sabe? No debo mirar, porque al lado está, ¿quién está? Mi esposa. No debe mirar, sabiendo, automáticamente mira. Además pentea así. Mirar, un segundo nomás, ¿verdad? No, pero se fijaba, era 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. De repente mucha estrella vio. Se desmayó. Que su esposa al lado del pastor esperaba. ¿Cuándo ese rostro va a girar hacia mí? ¿Cuándo va a girar? Pero gira, no gira. No gira. Ese maldito sea, luego así, un puño. Por eso mucha estrella, se desmayó, dice. Sabemos eso, ¿verdad? ¿No? Sabemos. Pero no se puede controlar. No se puede, hermanos. Sabiendo cómo va a controlar, sabiendo adulterar, malo, pero no se puede controlar, hermanos. Sabiendo andar en la oscuridad, sabiendo esto, no se puede salir de ahí. Que no se puede, porque una fuerza agarra. Luego quiere destruir nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puede salir de la oscuridad, hermano? ¿Cómo puede salir? Recibir, tener el mismo corazón. Mi esposa no quiere que yo hable muchas señoritas. No quiero que acerque de las señoritas. Era tener el mismo corazón. ¿De quién? De esposa. Y sale. Supera, ¿sí? Estas cosas, deseos, oscuridades, todo sales. Recibir, tener mismo corazón. Por eso aquí dice, entregar la potestad de cuerpo, entregar a su esposa. ¿Qué está hablando? Entonces no voy a trabar, mi cuerpo no es mi cuerpo. Tampoco voy a abrir mi boca, ¿sí?
Sí, hasta que me diga, ¿no? Así, ¿eso está hablando? No, no. ¿Qué quiere decir? Tener el mismo corazón. Porque mi esposa me ama. Jamás va a guiar. Jamás me va a guiar una vida a mala. No va a guiar. Esposo, toma cerveza. ¿Así va a guiar? Tal vez alguna hermana así puede guiar. Pero jamás, cuando afecta, cuando va a sufrir, ¿por qué va a guiar? ¿Sí? Siendo mi esposo, mi esposa, ama a mí, por eso se casó. Amando a mí, ¿por qué me va a guiar? Malos caminos. Igual, hermanos, ya ahí arriba está, capítulo 6. Sí, mismo libro, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo puede hacer, tenemos derecho a hacer, ¿no? Quiero comer, quiero disfrutar, quiero hablar, quiero callarme. Sí, libre, esa libertad, todo tiene, porque ese cuerpo, mi vida, mía. Pero no dejaré, dice, dominar de ninguna. ¿Qué quiere decir? Frenando vivir. Luego, dominando. ¿Sí? No dejar lo que quiera, lo que desea. Sí, frenando, reinando, dominando. ¿Y por qué? Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a alguno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El Señor para el cuerpo. Aquí, ese cuerpo no para comer, sí, perdón. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor era. Jesús es nuestro esposo. Él ama mucho, mucho. Creo que aquí está esta noche casado, ¿verdad? ¿No? Jesús más ama que nuestro marido a ustedes. Porque Él entregó su vida hacia nosotros. Eso ya sabemos, ¿sí? Confirmamos su amor. Él enamora mucho. Siendo defectuosos, siendo malos, Jesús abrazó, salvó a nosotros. Él murió por nosotros. Recibiendo ese amor de mi novio, la novia, ¿cómo se siente? Se siente muy agradecida, ¿no? Feliz. Yo amo. Así me enamora, me amando. Yo también, yo te amo. Yo también viviré. Ahí está, casámonos. ¿Con quién? Jesucristo, nuestro novio. Pero ese cuerpo no para fornicación. Fornicación, ¿qué es? Físicamente un esposo tiene esposa, pero dejando su esposa con otra mujer anda. Es fornicación, ¿cierto, hermanos? Pero aquí ese cuerpo no para fornicación, sino para el Señor, para el Señor, que mi marido verdadero. Él me ama, Él me va a guiar bien. Por eso, ¿qué hacemos? Nosotros entregamos la potestad de mi cuerpo, era, porque Él me va a guiar bien, ¿verdad? No vivir para mis cuerpos. Mi cuerpo lleva a otros lados. Por eso aquí el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Siguiendo, viviendo para mi marido, para mi Señor. El Señor ve, ¿sí? El Señor murió por nosotros. Tiene amor, ¿verdad? ¿No? Pero mira, a nosotros, después de recibir la salvación, vive para el Señor. El Señor va a mirar. ¿Qué va a mirar? Yo morí para ustedes, para mi novia. Pero Él también se siente feliz, agradece. Toda la vida, no viviendo para su deseo, su cuerpo, sino viviendo para mí. El Señor mirando esto, ¿cómo va a sentirse? El Señor también, aunque ya tiene amor, más surge, más, ¿verdad? ¿No? Por eso iba a dar hamburguesa 2, 10 va a dar. Amén, hermanos. O iba a dar 2 pedacitos de pizza, pero 100 pedacitos va a dar. Porque Él va a dar,
Qué raro. Él no vive más su cuerpo. Él no vive para su cuerpo, su deseo, siguiendo a mí. Él me ama. Más nace. Naciendo, uno iba a dar. ¿Cuánto va a dar? Ya marido, ¿cuánto va a dar? Su esposa sigue. Mi marido, yo te amo. Bésame, abraza. Así su esposa así sigue. Marido, ¿cómo va a sentirse? No va a sentir nada. O madera es madera. ¿Y qué va a sentirse? Aquí ya marido poco difícil. Siempre marido macho es duro, ¿verdad? ¿No? Disculpe. Imagínese las hermanas casadas. Su esposo, amo esposa, gracias. Sí, yo seguiré, apoyaré, usted me ama. Sí, gracias a usted acompañarme. Luego su marido, siguiendo, amando, viviendo a la esposa. Las esposas, ¿qué va a sentirse? Feliz, ¿verdad? ¿No? Solamente feliz nomás, sí, feliz, así. Solo feliz. Aunque yo no compro mi falda, mi blusa, pero compra la ropa de mi marido, porque él me ama. Aún yo necesito, no compro, pero como mi marido me ama, considera más, ¿verdad? ¿No? ¿Cierto? Así es, ¿verdad? ¿No? O ningún pantalón compra. Depende de marido, hermanos. El cuerpo no para fornicación, sino para el Señor. Ahí el Señor para el cuerpo. El versículo 15. ¿No sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo era. Entonces nuestro cuerpo, dice, son miembros de Cristo, hermanos. Ese brazo es de Cristo. Amén, hermanos. Ese cabello de Cristo, hermano. Esa oreja de Cristo. Esa mi pierna de Cristo. ¿Qué quiere decir de Cristo? Recibiendo de Cristo, vive para este Cristo. Ese es sus miembros. Versículo 16. ¿O no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, hermanos. Depende. Yo se une con Cristo, con Dios. Yo viviré para Él. Entonces, miembro de Cristo vivirá para Él. Él también vivirá para mis cuerpos. Si se une con ramera, mi cuerpo será un miembro de ramera. Y un miembro de cometer pecados. Ya, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, dice? Aquí la Biblia dice, ¿verdad? ¿No? Pues nuestro cuerpo es de templo del Espíritu Santo. Ya nuestro cuerpo, ¿qué es, hermanos? Templo de Dios. Ese dentro del templo, ¿quién vive? Dios vive, Dios. Por eso la gente viene, adora, que en nosotros Dios mora, manifiesta la obra de Dios. Pero versículo 19, que es el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces eso no es de nosotros, ese cuerpo no es de nosotros. Entonces, ¿de quién? De Pastor Andrés. Amén. Es mío, ¿cierto? No, de Señor, de Señor. Ese cuerpo no de nosotros. Pero muchos consideran, es mío. Luego vive según mi deseo. Luego yo decido, luego yo hago. Pero esa noche ustedes sí recibieron la salvación. Recibieron ese amor del Señor Cristo. Se unió. Señor es mi Señor.
soy salvo. Entonces ese cuerpo es templo de Dios, está hablando. El versículo 20, ya todos juntos vamos a leer. Ya, ¿están listos? Ya, 1, 2 y 3. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermanos. Habéis sido, ese cuerpo habéis sido comprado con precio, ¿sí? Sí o sí compró por precio, no es gratis, pagó la sangre del Señor Jesucristo. Por eso, glorificad. A través de nuestro cuerpo, glorificad. ¿A quién? Al Señor, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Aquí la Biblia dice, llevar una vida glorificando a Dios. ¿Pero en qué manera? Por ese cuerpo glorificar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Glorificamos, aleluya, eso está hablando. Por ese cuerpo glorificar. Yo deseo mi cuerpo, deseo, pero mi Señor es mi marido. Él como me ama, yo también viviré para Él, siguiendo a Él, siguiendo a Jesucristo. Aún nosotros carnal, somos flojos, somos frágiles, somos débiles, somos mentirosos, llenos de deseo, pero mientras siguiendo a Jesucristo, mientras siguiendo el corazón de Cristo, va a tener mismo. Amén, hermanos. Jesús camina recto, nosotros como camina recto. Jesús camina cangrejo como al lado, nosotros también al lado. Jesucristo salta, nosotros también salta. Igual, misma vida. Así puede vivir. Jesús no comete pecado, nosotros no va a cometer pecado. Jesús es transparente, mi vida también transparente. Jesucristo limpio, nuestra vida limpia. A través de vida, nuestro cuerpo glorifica. La gente mira, yo conozco a ese hermano, mentiroso, ese hermano así es. Pero después de recibir la salvación, ¿cómo vive? Como Jesucristo vive. Ya, ese no es hermano que conocemos. Esa hermana no es hermana que yo conozco, es cristiana. Jesús anda. Ya, esa hermana, ¿sí? Es Jesús glorificada a través de nuestra vida a Dios. Amén. Y todos los hermanos recibiendo ese corazón de Dios, ¿sí? Luego el resto de nuestra vida seguir a Él. Mientras siguiendo, viviendo con el Señor, con el Evangelio, con la iglesia. Todas estas cosas os serán añadidas. Eso primero, hermano. Eso primero. Todos, ¿sí? Esta noche, ¿sí? Glorificando por nuestro cuerpo, Dios va a bendecir. Amén. Voy a anunciar, hermano, ¿no? Primero voy a anunciar. Sigue, ¿no? Anunciamos, hermano, sobre comprar nuevos lugares de nuestra ciudad, La Paz. Gracias, hermanos, gracias también Dios, gracias iglesia, gracias siervo de Dios. Estamos ofrenda decidida, muchos hermanos echando, ofrendando. Entonces nosotros pronto queremos comprar. Sigue, hermano, orando. Luego algunos, sí, alejando de este trabajo grande, hablando, transmitiendo que todos hermanos se unan, mismo corazón de Dios, de la iglesia, sí o sí Dios va a trabajar. ¿Sí? En el mes de mayo tendremos la llegada de Pastor Pablo Sin de México. Entonces realizaremos seminarios y CLF en Bolivia. 3 ciudades van a girar. Entonces Santa Cruz, luego La Paz, luego Cochabamba. Entonces antes de llegar a Cochabamba llevaremos en Salar de Uyuni, ¿no?
para promocionar el campamento de Sucre próximo año 2025. Entonces así preparando, ¿no? Entonces todo el mundo van a llegar. ¿Sí? Luego en Uyuni también realizaremos seminario bíblico en una iglesia. Hace tiempo conocemos un pastor. Entonces ese pastor nos apoya, ¿no? Entonces luego gira de seminario bíblico en cada zona. Estamos girando, ¿no? Seminario bíblico por las zonas. Era 17 zonas, pero Dios no tanto desea evangelizar, llevar ese evangelio. Nosotros reorganizamos, ¿no? 29 zonas ahora. Entonces cada zona por la fe, preparando la llegada de Pastor Pablo Sin, luego transmitiendo ese evangelio, escuchando, recibiendo la salvación. Hasta evento, la llegada de Pastor Pablo Sin, así escuchando, todos van a recibir la salvación. Amén. Es gran bendición, ¿verdad? ¿No? Sí, aquí ni un guía de zona, ¿sí? No retrocede. Sí, por la fe, sea uno o dos, no hay nada, hasta perros, animales, ¿sí? Predicando el evangelio. Hasta animales van a recibir la salvación. Amén, hermano, ¿no? No retrocede por la fe, recibiendo corazón de Dios. Luego, terminando la llegada de la visita de Pastor Pablo Sin, giraremos, ¿no? Casi más de 25 ciudades en Bolivia. Todos los ministros de Bolivia van a girar, seminario bíblico van a realizar en toda parte de Bolivia. Luego, culto al aire libre, tenemos 28 de abril, último domingo de este mes, culto al aire libre, lugares, parque de cultura aquí. Antes hemos pasado, ¿no? Mañana nosotros confirmaremos. Entonces, las zonas invitados, luego nuestra familia invitados. Entre las zonas podemos reunir, ¿verdad? ¿No? Organizar. Ahí va a almorzar también, culto de la mañana, culto de la tarde. Invitamos, ¿no? Nuestras familias. Inicio de academia, ¿no? Presencial, ¿no? Mucho tiempo nosotros descansamos, ¿no? No realizamos, pero queremos avanzar. ¿Sí? También por academia llegando muchos voluntarios y prepararemos, ¿no? Campamento de Sucre el próximo año. O sea, academia presencial de idioma coreano de 4 de mayo. Luego también con las misioneras temporales que llegaron, 2 misioneras temporales, son maestros. Entonces, estamos preparando y puedan invitar. Luego, academia vía virtual también, juntos empezaremos, ¿no? Aproximadamente 6 de mayo. Nuestra página web, IY Bolivia, entra a página web como módulo, ¿no? Como universidad. Hay video grabado, tiene unos como 10 videos grabados. El periodo es 1 mes y medio, ahí puede aprender. ¿Sí? Coreano, inglés, aymara, francés, japonés, edición de video, video grabado. Ese contenido excelente. Entonces, nivel nacional, toda parte, solo entra a página web Bolivia, ahí se queda videos. Entonces, eso estamos anunciando, los hermanos pueden invitar. Tenemos la convocatoria para formar parte de los maestros de la Escuela Bíblica Soñadores. Entonces, desde 20 convocamos, ¿no? Los maestros aquí en La Paz. Luego, todo lo que inscribieron los maestros, también los maestros actual de acá, La Paz. Empezaremos, ¿no? Retiro nacional de maestro en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, nivel nacional. 26 al 28, 3 días en Cochabamba, pasaremos, ¿no? Retiro nacional, aprendiendo los maestros. Entonces, los hermanos pueden inscribirse todos. Sí. Luego, esta noche hasta aquí nosotros terminamos. Entonces, primero voy a orar. Luego, los hermanos 3 en 3 oraremos, ¿no? Después orar mi persona para compra del terreno. Está cerca ahora, hermanos. Necesitamos, ¿no? Nuevo lugar. Es más urgente. Luego, también de retiro nacional en Cochabamba, ¿no? Para los maestros. Llegada de Pastor Pablo Sin. Luego, más de 20 ciudades girar en Bolivia. Luego también retiro nacional
en mes de julio, sí, en Sucre también, nivel nacional. Luego para nuestros hermanos, no olviden, ¿no? Alrededor de nuestro hermano que está pasando dificultades, alejados, y oraremos. Voy a orar primero. Dios Padre, esa noche escuchamos. Si Dios está hablando, no hagáis nuestro tesoro en tierra, porque enfocando en la tierra, nuestra fuerza, nuestro corazón, eso va a perder, va a corromperse, no va a servir nada. Por eso Dios, si está hablando, nuestro tesoro haga en el cielos, más seguro, más bendecido. Dios Padre, recibimos gran amor a nosotros. ¿Quién va a morir para ese malo? ¿Quién va a morir para ese malvado? Toda la vida mintiendo, cometiendo pecado, lleno de vicios, una vida oscuridad. Nadie va a morir, pero único nuestro Señor, clavando a la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, compró, amó a nosotros. Dios Padre, ya no queremos vivir más para ese deseo para mí. El resto de mi vida quiero vivir primeramente para el Señor. El Señor estará muy feliz. Nosotros también estaremos muy felices. El Señor más va a dar a nuestra vida, va a bendecir. Aunque nosotros no pensamos, pero el Señor, toda la necesidad de nosotros, Él va a añadir. Esta noche muchas cosas pedimos, oramos a Dios. Sabemos, usted va a dar, pero nosotros también buscamos. Sí, oramos a Dios. Dios Padre, agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, 3 en 3.